Julia Rosenberg, buen día, gracias por recibirnos ahí en tu casa, ¿cómo estás? Julia Rosenberg, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ahí vamos a ver si nos puede escuchar en realidad, porque la estamos viendo, tenemos la imagen. Julia Rosenberg está allí en Buenos Aires a punto de tomar el avión para llegar hoy aquí a Neuquén y presentar un libro y además también va a presentar el libro y también va a generar seguramente una charla, un debate. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Nos está recibiendo allí en su casa en Buenos Aires. Buen día, Julia, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, a punto de tomar el avión. Julia, el libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, es un tema central en la historia de nuestro país, en la historia de la mujer y la política, pero además muy difícil de abordar porque como escritora, cuando tocas a una persona tan importante, tan central, bueno, genera, me imagino, en vos y en quien lee tu libro, apreciaciones encontradas. ¿Cómo te ha ido al abordar el tema de Eva Duarte desde este libro? Sí, tal como decís, ¿no? Es complejo porque creo que no debe haber otra figura de la historia argentina tan revisitada como Eva Perón, ¿no? Tan narrada. Este año se cumplen 70 años de su muerte y efectivamente, ¿no? Y desde en estos 70 años se ha escrito de todo, se hicieron películas, se hicieron obras de teatro, ¿no? Todo tipo de producción cultural alrededor de esta figura y entonces la pregunta es, ¿por qué algo nuevo sobre Eva Perón, ¿no? O qué hay de nuevo sobre Eva Perón, ya que ha sido tan abordada, ¿no? Y efectivamente lo que veníamos trabajando, lo que venimos trabajando hace un tiempo es que a pesar de ser tan narrada durante tanto tiempo, hay una arista de su vida, una faceta de su vida que no fue, que ha quedado marginada de esas narraciones, que ha quedado más invisibilizada en esas narraciones, que tiene que ver con su rol como dirigente política, ¿no? La creadora y conductora del primer y único partido político de mujeres que coincidió con el momento de ingreso de las mujeres a la política, ¿no? En nuestra historia. Entonces, veíamos eso, que en todas las narraciones que hubo a lo largo del tiempo se la narró como la bandera de los humildes, desde su lugar en la Fundación Eva Perón, desde su lugar como compañera de Perón, su rol con los sindicatos, es decir, infinidad de aristas que se fueron narrando, pero que sin embargo sobre esta se había dicho mucho menos, se había investigado menos. Entonces, de alguna manera quisimos, decimos, desocultar una historia, ¿no? Y sí, por supuesto, como sabemos, el peronismo es un movimiento heterogéneo que tiene diferentes corrientes ideológicas hacia adentro, y Eva Perón tiene un lugar muy importante en ese movimiento. Entonces, cuando se busca narrar algo que hasta entonces no se había narrado, bueno, hay sectores del movimiento que lo toman mejor y otros sectores que lo toman no tan bien, ¿no? Por esta idea de que supuestamente estamos acercando una Eva feminista, ¿no? Estamos queriendo forzar los tiempos, según algunos, pero en verdad lo que hacemos es un análisis meramente histórico, tratar de narrar cuál fue su acción con el Partido Peronista Femenino, cuál fue su acción respecto de la ley de los derechos políticos de las mujeres que se sanciona en 1947. Lo que hacemos es narrar su acción política, que justamente es la que había quedado más olvidada de las narraciones. Julia, el sistema político de partidos en la Argentina tiene, como en buena parte del mundo, un perfil muy machista, ¿no? Y lo ha tenido. Sin embargo, estaba pensando, el peronismo ha tenido tres mujeres centrales, dos que llegaron a ser presidentas. Y yo no sé si han tenido la envergadura en la historia, el peso, en la adhesión de la gente como lo tuvo Eva. Analizando las tres mujeres, vos como mujer, ¿qué te genera? Sí, es muy llamativo lo que decís vos, ¿no? Tal cual. De alguna manera, las mujeres en nuestra historia siempre tuvieron una participación política, no es que no la hayan tenido, pero como decís vos, están estas tres, ¿no? Que han llegado quizás a los lugares más altos. Se podría pensar ahí la figura de Chiche Dualde, ¿no? Sí, que queda obviamente
con menos relevancia, pero que también fue una mujer importante para la política bonaerense durante muchos años. Y sin duda me parece que hay algo clave, que es que el peronismo efectivamente tiene, contra lo que se suele creer, ¿no? Porque está como medio instalado que el peronismo es conservador, tradicional, en muchas de sus aristas patriarcal. Y si bien hay algunos sectores del peronismo que son eso, porque me parece que tampoco se puede negar eso, también es cierto que es el movimiento que realizó lo que vos estás diciendo, que permitió, que habilitó que mujeres condujeran los destinos de la patria, por ejemplo, ¿no? Que fueran presidentas 2 veces, bueno, y en el caso de Eva Perón, que tuviera un rol tan protagónico en el primer peronismo, ¿no? Creo que habla del peronismo eso, ¿no? Creo que dice mucho del peronismo en tanto y en cuanto movimiento que, bueno, pretende integrar, estoy hablando en su versión primera, ¿no? En su versión original, vamos a decirlo así, intenta integrar a los sectores más postergados, ¿no? Las mujeres para mediados del siglo XX eran uno de los sectores más postergados, sin dudas. Pero si vos prestás atención con posterioridad a la ley 1947, que es la que hice referencia antes, tanto la ley de cupo, que es la de 1991, que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas, como la ley de paridad sancionada recientemente, son leyes que fueron sancionadas, motivadas, impulsadas por el peronismo, ¿no? Entonces quiero decir, respecto de la participación política de las mujeres, efectivamente el peronismo tiene una tradición bastante interesante, ¿no? De bastante igualdad. Lo que no quita, insisto, quiero remarcar eso, ¿no? Porque a veces lo que no quita que dentro del propio peronismo haya sectores que sean reactivos a eso, ¿no? Le pasó incluso a la propia Eva Perón, que dentro del movimiento tuvo resistencias a su avance, ¿no? Entonces, pero sin dudas es la vertiente que posibilita el avance de los derechos de género, sin dudas, ¿no? Bueno, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario sancionado bajo los gobiernos de Cristina Kirchner. Efectivamente, ahí hay algo, hay un dato que nos devuelve el pasado, que es imposible soslayar y que hay que efectivamente poner de relieve, que es el peronismo el que ha habilitado este avance de derechos tanto para las mujeres como para las diversidades y las disidencias. Julia, mirando precisamente las tres mujeres, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de Isabel Perón, y de Eva Duarte. Mirando estas tres mujeres hacia atrás, la revolucionaria, uno cree que fue Eva, por haber sido la primera, pero además porque aún hoy genera adhesiones y odios. Y cuando se hace una revolución se genera esto, ¿no? Uno cree que al mirar hacia atrás, Eva Perón fue la primera, pero fue la revolucionaria también. Sí, completamente. Vos sabés que es muy interesante cuando se analizan los discursos de Eva Perón, ¿no? Que también se la ha leído tan poco, ¿no? De nuevo, volvemos con las narraciones que decíamos al comienzo, se la narró tanto, sin embargo, siempre muy desprendida de su propia palabra, ¿no? De su propio discurso, de su propio texto. Y si se repasan los discursos de Eva, también de las mujeres que la acompañaron, porque lo cierto es que Eva no hizo todo lo que hizo sola, sino que estuvo acompañada por miles y miles de mujeres que han quedado en el anonimato más profundo, ¿no? Y ahí hay una enorme deuda respecto de ellas, que fueron nada más ni nada menos que las primeras legisladoras del país, ¿no? Las primeras legisladoras mujeres del país son militantes del Partido Peronista Femenino y sin embargo sus nombres no han quedado en la memoria popular, ni en la memoria académica, ni en ningún tipo de memoria. Pero lo que quería decir es que cuando se repasan sus discursos, sus textos, la palabra revolución, que vos mencionabas tan fuertemente, aparece una y otra vez, Claro. ¿no? Y eso, sin embargo, después con la historiografía se fue borrando la idea del peronismo, del primer peronismo como revolución. Y eso es muy interesante porque Eva Perón sin duda representó quizás el ala más radicalizada de esa revolución, ¿no? La que todo el tiempo tensionaba hacia bueno, hacia lo que tiene que ver con cierta idea emancipatoria de una nación, ¿no? Y Eva Perón significó eso en ese momento, en los orígenes del peronismo, pero lo significó también en estos 70 años, ¿no? que sucedieron después de su muerte. Sin duda, pensar a Eva Perón es pensar las aristas más revolucionarias del peronismo, tal como lo dijiste vos, ¿no? Me parece que su sobrevida tan presente, tan potente, con tanta potencia, ¿no? La figura de Eva Perón, al punto tal que en cada presente parece decir algo nuevo, tener algo nuevo para decir, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con qué significó para el movimiento mayoritario de la Argentina, que es el peronismo, su arista más revolucionaria.
La que habla es Julia Rosenberg, es periodista, es escritora, es investigadora, una de las mujeres más serias, más sólidas para hablar de todo esto, que va a estar hoy a la tarde aquí entre nosotros, ahora está en Buenos Aires, a las 6 de la tarde en la sede del Partido Justicialista va a presentar este libro, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. En realidad lo hemos leído en buena parte, porque el libro fue publicado hace ya un tiempo, pero siempre es una muy buena oportunidad para intercambiar ideas y generar estos debates y esta generación de conocimientos y de consensos o disidencias a partir de una mujer central en la historia como ha sido Eva Duarte. Julia, te esperamos por aquí. Muchísimas gracias. Una cosita agrego nada más, es en el Salón Azul de la universidad, a Ah, las 18. en el Salón Azul de la Universidad a las 18 horas. Exactamente. Exacto.